y voy a compartirles la palabra en la segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. La segunda epístola del apóstol San Pablo a Timoteo. Y lo vamos a hacer en el capítulo 4. Cuando tengamos la palabra de Dios, decimos amén, por favor. Vuelvo a repetir, segunda de Timoteo, el capítulo 4. ¿Tenemos ya todos la palabra, hermanos? Amén. Muy bien. Cuando el apóstol San Pablo escribe esta epístola, quiero recordarles que lo hace 64 años después de que nuestro Señor Jesucristo ascendió al cielo. Pablo estaba en prisión. Al estar en una situación extremadamente difícil, porque él sabía que le iban a ejecutar, él sabía que iba a morir. No es que él iba a dormir fácilmente en un sueño y se acabó. Él sabía que ya tenía sentencia de muerte. Por eso se apresura para escribirle a Timoteo, a su discípulo, y escribe con tanta fortaleza, con tanta unción, con tanta certeza de que Dios estaba con él. Así suscribe una de las epístolas que él escribe desde la prisión. Y quiero centralizarme entonces en la parte del capítulo número 4. Sintiendo ya Pablo, repito, la muerte que le venía, y que venía una muerte terrible, una sentencia de muerte muy fuerte, sin embargo Dios le inspira y le da fortaleza para poder anunciar la palabra de él. Y en el versículo primero del capítulo 4 encontramos lo siguiente: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. En la primera parte de la lectura que acabo de dar, afirma Pablo de que va a haber juicio. Nadie, hermanos, en la humanidad, desde la creación de la humanidad, puede escaparse del juicio. En la palabra del Señor nos dice la corte de Cristo. Todos iremos a la corte de Cristo. Y aquellas personas, hermanos, que no entienden esto, o que no quieren entender, y que han hecho lo que han querido en sus vidas, y que siguen asesinando sin compasión, algún día ellos van a estar frente a frente de nuestro Señor Jesucristo. Todos serán juzgados, todos. Desde Adán y Eva hasta la última persona, cuando llegue el tiempo que el Señor juzgue, todos irán a la corte de Cristo, todos. No habrá una sola persona, hermanos, que pueda decir, esta persona no va a ir. Ahí dice la palabra de Dios que será el crujir de dientes. Nadie se va a escapar del juicio de Dios. Y Pablo, pues obviamente está subrayando lo que él ya sabía, que Dios juzgará a los vivos y a los muertos. Cuando llegue ese momento, hermanos, entonces será el día más difícil, más terrible, como menciona la palabra del Señor. Las personas pueden creer que se mueren y ahí se acaba todo. No, porque entonces ahí tendríamos un Dios injusto. Pero nosotros tenemos un Dios de justicia y de juicio. Y nadie escapará del juicio de Cristo. Solamente al pensar eso, el pueblo de Dios debe estar comprometido, apercibido, para estar en las cosas del Señor. Por eso Pablo, al sentir ya la muerte que le iban a ejecutar, él escribe todo esto. Pero escribe para justamente alertarnos de que nosotros debemos estar compungidos, nosotros debemos estar pensativos en que algún momento la muerte nos va a venir. ¿Y cómo debemos estar? ¿Y cuál debe ser nuestra vida? Pues nuestra vida tiene que ser totalmente, hermanos, dedicadas al Señor. En esta mañana la pastora habló de que si llamamos al Señor tenemos que guardar los mandamientos. Esos mandamientos que nos hace que seamos nosotros dignos de la misericordia de Dios. Cuando guardamos los mandamientos, entonces crea Dios mismo un temor en nosotros y vivimos una vida agradable al Señor. Una vida sin Dios es una vida sin sentido, hermanos. Y note usted una cosa muy importante. Mientras usted más se acerca a Dios, Él está más cerca de usted. Mientras más anhela usted buscar las cosas de Dios, Él está con usted. Por eso usted está este día aquí en su santuario. Por eso usted está yendo a
a la célula donde mi hermano Orlando e Irene. Por eso vienen ustedes los jueves acá a orar, a escuchar palabra. Por eso usted todos los días ora. Por eso usted todos los días lee la palabra. Por eso todos los días usted quiere estar en comunicación con el Señor, porque el Señor ha puesto en nosotros un temor grande para poder seguir esgrimiando, sorteando las vicisitudes de este mundo, de esta vida que no es nada fácil, hermanos. Cada día es una lucha, ¿se ha dado cuenta usted de eso? Cada día es una lucha, si no es una cosa es otra cosa. Pero cuando nosotros miramos la cruz del Calvario y le miramos al Señor, como que parecería, hermanos, el día que estamos débiles, somos más fuertes. El día que estamos, hermanos, un poco decepcionados por las cosas que nos ocurren, Dios viene a nuestras vidas y nos llena de su paz y de esperanza. El día que vemos que ya no funciona nada, es cuando Dios nos dice, no, hijo mío, yo estoy contigo. Yo estaré contigo con todos los días hasta el fin del mundo. En esos momentos que cuando parecería que todo se está nublando, que ya se acabó todo, que no hay esperanza, viene el Señor, nos levanta y nos bendice. Esa es la promesa del Señor. Así que, amados hermanos, el apóstol San Pablo nos dice a todos, note una cosa importante cuando voy a leer el capítulo 2, no dice a ustedes los pastores, a ustedes los evangelistas, a ustedes los que están en el servicio del Señor, les digo eso. No, nos dice a todos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Todos tenemos la obligación, hermanos, de cumplir con este mandamiento, de cumplir con esto que nos dice el Señor. ¿En dónde, hermanos? Empezando en nuestras casas, hermanos. Nosotros podemos decir a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, nietos y quien se rodea a través de nosotros, arrepiéntete. Nosotros tenemos toda la autoridad del Señor para hablarles de Dios, hermanos. Tenemos que empezar en el seno de la familia, hermanos. Cuando las cosas del Señor fluyen en el seno de la familia, entonces la sociedad se va equipando de las cosas del Señor, hermanos. Hay mucha debilidad en los hogares en este tiempo, hermanos. Hay mucho que me importismo. Los hijos se han acostumbrado a hacer lo que ellos quieren. Como que parecería que en estos tiempos esta generación de hijos están dando las órdenes a los padres. No hay esa sumisión que nosotros teníamos hace décadas atrás, hermanos. Nuestros padres, o por lo menos hablo de mi persona, cuando mi padre solamente levantaba su mirada, nosotros agachábamos la vista. Éramos sometidos a nuestros padres y yo no nací en un hogar cristiano, lamentablemente. Pero había un respeto muy singular en el seno de la familia. Amados hermanos, hoy vivimos tiempos difíciles. Niños que a corta edad quieren salirse con la suya, niños que a corta edad quieren hacer lo que ellos deseen. Y como que parecería que los padres han perdido autoridad. No, hermanos. No es así. Nosotros tenemos que seguir inculcando la palabra a los hijos. No le tenga miedo a nadie, hermanos. Usted está comprometido con el Señor y el Señor le va a respaldar a usted. No se quede nunca, nunca. ¿Recuerdan ustedes aquel pasaje de Elí, hermanos, que mirando a sus hijos que estaban en pecado no les dijo nada? ¿Qué pasó? El Señor les mandó la muerte cuando estaban ofreciendo incienso que no era correcto. Y cuando quiso hablar algo, le dijo al Señor, ni me hables a mí, ni me digas nada. Cuando mató a sus hijos. No me digas nada. Porque el Señor, hermanos, está mirando cómo estamos conduciendo a nuestros hijos, hermanos. Y a la familia, y a todo el mundo, cuando nosotros tenemos la autoridad de Cristo, hay que levantar la voz y decirles, hermanos. ¿Sabe una cosa, hermanos? Que yo me quedé sin familia carnal. Prácticamente casi sin familia carnal cuando yo conocí al Señor. Como no iba ya a las fiestas que antes iba, como no iba a las reuniones sociales, me apartaron, me aislaron. Y gloria a Dios que eso me benefició, porque entonces ahora mi familia era la familia de Cristo. Ahora mi familia era aquella familia que estaba en temor a Dios, que estábamos nosotros en una fiesta espiritual. Y sabe una cosa, nunca me hizo falta, ni me hace falta hasta el momento. ¿Estoy diciendo yo que tenemos que ser insensibles con nuestra familia? No, hermanos, de ninguna manera. Yo siempre insto a ustedes de que oren por nuestras familias, pero ellos no lo pueden reemplazar jamás el amor de Cristo, el amor de los hermanos en Cristo. La mejor familia que usted y yo tenemos es la familia en Cristo, hermanos. Amén. No importa dónde usted vaya en el globo terrestre, hermanos, va a encontrar su familia. En cualquier país del mundo
porque ya se ha predicado el Evangelio en todos los lugares del mundo. Usted va a encontrar una iglesia, usted va a encontrar hermanos suyos. Es unas experiencias tremendas que yo y mi esposa hemos tenido cuando hemos viajado, hermanos. Encontrar esa dulzura de hermanos, ese abrazo de hermanos, sin habernos conocido nunca, pero se siente eso. Eso es importante, hermanos. A eso debemos apuntar nosotros, a seguir al Señor y estar abrazados por la gente que conoce al Señor. Es una bendición estar en reuniones con hermanos, en donde quiera que sea, porque estamos hablando el mismo idioma. Ya no hay esos chistes de segundo orden, malintencionados. Ya no estamos nosotros ahí puestos en esas reuniones que solamente nos traía el pecado y no al servicio del Señor. Por esa razón, hermanos, usted y yo, cuando tengamos oportunidad, levantemos la voz, hermanos, y no nos atemoricemos, hermanos. Hay ocasiones que estamos entre familia y muchos de ellos no son cristianos. Vienen los alimentos y nos avergonzamos de orar. ¡No! Diga usted, quiero hacer una pausa. Yo soy cristiano y quiero orar. Muchas ocasiones, hermanos, cuando yo trabajaba antes en la área secular, me refiero específicamente a IBM, estábamos en reuniones de almuerzo, de cena, como quiera decírselo. Y como sabían que yo era cristiano, se burlaban y decía, bueno, ¿ahora qué vas a orar? Decía, sí, yo quiero orar, ¿sabes para qué? Para diferenciarme de los animales, porque los animales cuando van a comer no oran. Entonces yo soy diferente a un animal. ¡Bum! Se quedaban quietos. Entonces eso significa honrar al Señor, hermanos. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados, o mejor diría abismados. ¿Cómo así pudo negarle Pedro a su maestro por 3 ocasiones? ¿Cuántas veces hemos negado nosotros, hermanos, cuando hemos estado con los impíos dentro del contexto de la familia nuestra de sangre y hemos quedado calladitos, sin decir nada, sin decir yo, hay que orar? Eso significa negar al Señor. Y yo le he pedido perdón, he dicho, Señor, a lo mejor yo muchas veces me quedé callado y no supe hablar de ti. Así que el apóstol San Pablo nos está diciendo que nosotros, todos hermanos, no el pastor, no el evangelista, todos tenemos que redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. Cuando nosotros estamos, hermanos, hablando del Señor, sí, tenemos que tener mucha paciencia, mucho amor. Y con una doctrina. ¿Qué es doctrina, hermanos? Doctrina es, por definición, enseñanza. Tenemos que todos saber cómo se presenta el plan de salvación. Qué bueno que con el hermano Orlando estamos los jueves de noche aprendiendo mucho. ¿Correcto, hermano Orlando? Gracias a Dios, así es. Tenemos que todos los cristianos tener un lenguaje. ¿Cómo presento yo el plan de salvación a una persona que no conoce del Señor? Todos tenemos que estar instruidos en eso, para que cuando la ocasión llegue, decir, este es el plan de salvación, esta es la oración que tiene que hacer para que usted venga a Cristo. Pablo nos está entonces, ya cuando él siente su muerte, nos está aconsejando, nos está diciendo, esta es la forma como ustedes tienen que portarse. No son palabras mías, estoy leyendo de la palabra del Señor. Tiene que ser una expresión de parte de nosotros con firmeza, un vocabulario de Cristo. Y si la gente se disgusta y se enoja, que se enoje y que se disguste, hermanos. Pero nosotros tenemos que tener, ¿sabe qué? Escúcheme bien esto. Tenemos que tener una lealtad. ¿A quién? A quien nos dio la vida por nosotros. A Cristo, a quien nos salvó. El compromiso de mi persona es con Cristo, hermanos. A Él quiero agradarle en todo momento. A Él, porque Él dio su vida por mí. Hoy vamos a celebrar justamente eso. El sacrificio grande que Dios hizo para hoy nosotros ser salvos. Y en breve estaremos con Él. En breve estaremos con Él, hermanos. Ya no tenemos 5 años. En breve estaremos con Él, gozándonos eternamente y para siempre. Estaremos disfrutando del banquete que Él nos servirá, hermanos. Eso es lo que Pablo está tratando de comunicarnos. Eso es lo que Pablo nos está instruyendo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es muy fácil, hermanos, escuchar prédicas donde todo va bien. Escuchar prédicas donde no se habla del pecado, cuando no se habla de la sangre de Cristo. Y todo es éxito, todo es prosperidad. Un evangelio barato.
Y yo nunca he visto como cristiano que el evangelio es barato. El evangelio, hermanos, costó la vida de Cristo. Y nos compró a todos nosotros a precio de sangre, hermanos. Aleluya, así es, Señor. Entonces, hermanos amados, cuando nosotros estamos hablando del Señor, no tenemos que tener un sello en nuestra boca. No, de ninguna manera, hermanos. Tenemos que hablar la verdad, porque dice la palabra, y la verdad os hará libres. Muchas ocasiones, hermanos, quizás podemos estar muy contentos porque estamos escuchando las prédicas en esta iglesia, en la radio, en la televisión. ¡Wow! Cosas que nos agradan, cosas que nos hacen felices, cosas que nos hace vivir conforme a lo que nosotros queremos, porque queremos escuchar lo que nosotros deseamos para cumplir muchas veces con nuestras concupiscencias, pero no es así. Hermanos, la palabra de Dios es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo de nuestras vidas, hermanos, y nos remueve las entrañas. A mí me encanta escuchar una palabra cuando digo, ay Señor, yo creo que esa palabra es para mí, te he fallado, Señor, perdóname. Esa es la razón de la palabra. Que llegue a nuestras vidas, pero así, ¡boom!, hermanos. Y nos está entonces advirtiendo el apóstol San Pablo, que en los últimos tiempos vendrán ese tipo de mensajes, que le harán cosquilla a los oídos. Ay, qué buena, qué chévere esa prédica. Qué cosa más hermosa. Y yo voy contento, voy tranquilo, porque aquí en esta prédica todo me va a ir bien, todo es prosperidad. No, hermanos, no es así. Las cosas del Señor sí es esperanza. Las cosas del Señor sí es bendición. Las cosas del Señor sí nos da Dios esa bendición material, espiritual, física que necesitamos. Claro que sí. Dios es tan bueno y maravilloso, hermanos. Pero ese no es el centro de nuestra vida cristiana. El centro de nuestra vida cristiana es ver cómo Jesucristo sufrió para que nosotros seamos salvos, hermanos. Cuando nosotros hemos comprendido como cristianos la esencia del cristianismo que está en Cristo, en ese Cristo que fue a la cruz, en ese dolor, entonces yo diría, hermanos, hemos dado un paso significativo en nuestras vidas y estamos conociendo ya al Señor, hermanos. No es un evangelio barato que Dios nos dejó, hermanos. ¿No podemos esta mañana entender acaso de que el sufrimiento del Señor fue algo que usted y yo nunca lo podremos comprender? Por supuesto que no, no vamos a comprender nunca. Entonces no es un evangelio fácil, no es un evangelio, nunca me enfermo, nunca mis finanzas titubean, siempre tengo un buen trabajo, o sea, toda una comunidad tremenda. No es así, hermanos. El evangelio es de los valientes. Por eso dice la palabra del Señor que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. Y en ese contexto, hermanos, nosotros tenemos que regresar a la palabra de Dios y entender cuando nos dice, es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de los cielos. ¿Cuántas veces yo he repetido esta parte bíblica, hermanos? Eso tenemos nosotros que darnos. Ahora, yo estoy diciendo en esta mañana que nuestras vidas tienen que ser solamente de sufrimiento, dolor. No, de no mírese su vida misma. Yo quiero mirarme la mía. Es de alegría, es de paz. Cuando hay necesidad en nuestras vidas, acudimos a donde Él humildemente. Le conversamos lo que nosotros necesitamos. ¿Qué hace el Señor? Inclina su oído y después ¿qué hace? Nos da lo que necesitamos. Amén. Este día, si nosotros tendríamos que pararnos cada uno y dar testimonio de las bendiciones que hemos recibido, quizás todo el día no avanzaríamos para compartir las bondades del Señor, porque eso es Dios. Pero nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que el resto venga, ¿qué? Por añadidura, hermanos amados. Así es que nosotros siempre subrayemos de que el evangelio de Cristo es un evangelio de esperanza, pero que se necesita de un equipo de valentías, de valientes, hermanos. En el versículo 5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Qué palabra tan maravillosa. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista y cumple tu ministerio. Nos dice el apóstol San Pablo, si estás pasando por una prueba difícil, acepta, pero cumple tu obra. Cumple con el Señor, no desmayes. Séle fiel hasta la muerte. No te quedes cuando venga la prueba. No te quedes cuando te quedaste sin trabajo. No te quedes cuando llegó la enfermedad. No te quedes. Sigue, prosigue al blanco. Sigue buscando del Señor.
Pueblo de Dios, amados hermanos, tiene que ser un ejército de valientes, donde nosotros tenemos que aprender a llorar cuando nos vienen circunstancias difíciles, hermanos. Pero qué precioso es saber que en ese proceso viene un momento el Señor y nos seca nuestras lágrimas y nos levanta. Y cuando ha pasado el tiempo, entendemos que el Señor, por alguna razón, nos permitió lo que nos ha pasado. Pero no hay cosa más maravillosa, hermanos, que después de haber soportado las aflicciones, después de haber soportado, hermanos, el dolor de cualquier prueba, llega el momento que el Señor levanta todo eso. Llega un momento que se acaba. Y usted, si no ha renegado de Él, si no ha cuestionado el amor de Cristo, usted empieza a disfrutar de la victoria final que Dios le dio. Pero puede pasar lo otro también, que en ese proceso de prueba, de angustia, usted rechazó al Señor o cuestionó al Señor. Y después de que ve la gloria de Dios, qué vergüenza nos daría taparnos así la cara, Señor, te cuestioné, pensé mal de ti y ahora me das la victoria. No, hermanos, vamos a esperar siempre nosotros con paciencia, hermanos. Y va a venir el tiempo indicado, adecuado, cuando nosotros recibamos lo que anhelamos, hermanos. Muchas veces el Señor nos regala lo que le pedimos después de mucho tiempo, hermanos. A veces lo hace inmediatamente. A veces puede ser una semana, 2 semanas, depende de la situación. Hay otras que duran semanas, meses, años. Y hay otras que después de décadas ni nos ha llegado, hermanos. Pero lo importante es reconocer que en ese lapso de tiempo nosotros continuamos alabándole y bendiciéndole al Señor, hermanos. No reniegue nunca, no cuestione nunca, hermanos. Porque si cuestionara al Señor por lo que estamos pasando, no serviría para algo, qué bueno que sería. Pero el problema es que se empeora la situación. Usted sabe eso, hermanos. El día que usted esté pasando cualquier prueba y usted cuestiona la deidad, la misericordia de Dios, usted está entorpeciendo el plan perfecto del Señor. Lo que hay que decir al Señor, hasta cuando tú quieras, Señor. Mientras tanto, dame la paciencia que necesito. Dame las fuerzas que requiero. Dame la fortaleza, Señor, que me hace tanta falta. Dame el tiempo para orar, Señor, para entender. Y poco a poco, hermanos, mientras va transcurriendo los días, las semanas, los meses, viene un momento que el Señor nos está haciendo mirar su gracia, su misericordia, su provisión. Y vamos ganando terreno. Y vamos nosotros dedicados a Él, hermanos. Y cuando vemos este tiempo que está pasando a una velocidad increíble, hermanos, decimos, Señor, que siga pasando el tiempo, que siga pasando. Porque mientras más rápido transcurre el tiempo, yo me acerco más para verte a ti. Amén, hermanos. El apóstol San Pablo dice en el versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Esta parte bíblica a mí me encanta, hermanos, porque digo, wow, el apóstol San Pablo tenía una comunicación tan profunda con el Señor que definitivamente sintió que ya, la vida de él ya se acababa. Pero noten ustedes una cosa maravillosa, mientras él sabe que la muerte le viene, sin embargo está bien fortalecido en el Señor. Él nos está diciendo, porque yo ya estoy para ser sacrificado. No nos está diciendo porque yo ya me voy a morir. Dice, porque yo ya voy a ser sacrificado. ¿Y de qué manera va a ser sacrificado? Está sentenciado a muerte. Y dicen los teólogos que cuando él murió, murió con la cabeza, crucificado con la cabeza al suelo. Entonces, él sentía que no iba a ser una muerte tan suave, que no iba a ser una muerte sin ningún problema, iba él a ser sacrificado. Y eso nos hace recordar, amados hermanos, una forma tan similar como cuando nuestro Señor Jesucristo sentía la muerte. ¿A dónde fue? Al Monte de los Olivos. ¿A qué fue? A orar. ¿Y qué dice la palabra del Señor? Que él tenía como un sudor que le goteaban gotas de sangre, porque sentía que la muerte de él iba a ser bien difícil, bien dura. Pidió oración a sus apóstoles. Fue a tener comunión con su Padre en oración. Pero fue tanta la tristeza del Señor, fue el momento más duro de todo su ministerio, el saber él de qué forma iba a morir. Y se entrega ante el Señor. Yo quiero entender de que esto, hermanos, es una realidad que le pasó a Jesús. Que tanto fue
el esfuerzo físico que él hizo en la oración. Tanto fue su dolor que le gotearon en vez de sudor gotas de sangre. Así dice la palabra del Señor. Entonces el apóstol San Pablo quizás vuelve a repetir, no en la misma magnitud de Jesús, pero viene a decir, pronto voy a ser sacrificado. No está diciendo el pronto voy a morir. Pronto voy a ser sacrificado, porque él sabía que los romanos le daban una sentencia de muerte que iba a ser feroz. Por eso él habla de eso. Pronto voy a ser sacrificado. Pero él está siempre pensando en el pueblo de Dios y escribiendo estas cartas para fortalecimiento de el pueblo de Dios. Como nuestro Señor Jesucristo igual, antes de su muerte, las enseñanzas que Él nos dejó, y escribió el Señor a través de sus discípulos, escribió un Nuevo Testamento maravilloso, formidable, que nos ha dado a nosotros fortaleza, que nos sigue instruyendo, que nos sigue bendiciendo. El versículo 7 dice, esto es maravilloso, como me gusta, dice, he peleado la buena, ¿qué dice? Batalla. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Miren qué cosa maravillosa. Sabe él que le viene la muerte, dice, he peleado la buena batalla. ¿Sabe por qué? Porque la vida cristiana es esta. Él no dice, y he gozado de la vida, por eso ya me muero. No, dice, he peleado la buena batalla. Quiere decir que la vida de Pablo fue una pelea constante con el enemigo. Fue una batalla constante con quienes le rodeaban. Por eso algún día tenemos que volver a leer el resumen de él que está en Corintios. ¿Cuál fue la vida de él? ¿Cuál fue su resumen? ¿Cuál fue su currículum vitae? ¿Cuál fue su hoja de vida? Para entender perfectamente el tipo de vida que llevaba. Pero cuando él siente la muerte, tiene todas las facultades, toda la entereza de decir, he peleado la buena batalla, he guardado la fe. A este punto, hermanos, por favor, entendamos esto. Si usted y yo en este día decimos, Señor, si tú quieres nos llevas hoy día, yo puedo decirte, Jesús, que he peleado la buena batalla. Esa batalla, hermanos, diarias que tenemos que librar con el enemigo cuando quiere quitarnos la paz, la bendición que Dios nos ha dado. Es una batalla constante. La vida cristiana es eso, hermanos. Pablo tuvo que batallar totalmente, hermanos, en todo. Y usted y yo estamos en ese campo de batalla. Esa batalla se va a acabar solamente cuando el Señor nos lleve. Porque se acaba un problema y viene otro, y una situación y viene otro, en fin. Y si no es usted, es su familia, de no un miembro del cuerpo de Cristo, en fin. Entonces seguimos en una batalla completa. Pero lo importante es entender esto, que nosotros estamos peleando la buena batalla, no estamos peleando una mala batalla. Amén. La buena batalla, porque sencillamente esa buena batalla nos lleva a una salvación eterna. Amén. Por eso dice el apóstol San Pablo, he peleado la buena batalla. Él siente que está viviendo los últimos minutos, los últimos días quizás. Y puede reflexionar y puede decir, he peleado la buena batalla. A la luz de todo el mundo, a la luz de todos quienes le conocían. No le podían decir, no, si tuvo una vida tan feliz, tan maravillosa, nunca le pasó nada. No, él está acentuando. Yo lo que tuve en mi vida es una batalla constante, pero he sabido pelear la buena batalla porque Cristo estuvo siempre conmigo. Él descansó en el Señor y cuando le llega la muerte, Él está seguro de su salvación eterna. A este punto ya no le importa al apóstol San Pablo de qué manera él iba a morir. Lo que cuenta para él es que al morir va a verle el rostro al Señor. Porque para mí el morir es ganancia, dice. Porque para mí el morir es ganancia. Él ya nos enseñó eso. El Señor nos enseñó a través de Pablo decir eso. Él lo veía a la muerte siempre como una ganancia. ¿Por qué? Porque le daba la oportunidad de ver al Señor cara a cara. Imaginémonos, y con eso termino la predica, hermanos. Imaginemos nosotros este momento de que usted y yo, en este día, Dios permite irnos de este mundo y le vamos a ver cara a cara al Señor. ¿Cómo se sentiría usted? Aleluya.
La persona más feliz del mundo. Y en la misericordia de Dios nosotros esperaríamos que el Señor salve a nuestras familias que todavía no conocen. Porque hay una promesa del Señor. Cree en el Señor Jesucristo, estará tú y tu casa, tú y tu familia. Nosotros no tenemos que sufrir tanto porque aún no vemos el cambio de nuestras familias. Él lo va a hacer, hermanos, cuando menos pensemos. No nos va a permitir que nos vayamos solitos. Él va a hacer el cumplimiento de su promesa en nuestras familias, hermanos. Amén. Pero solamente, hermanos, miremos en este día la bendición grande, maravillosa que sería estar junto al Señor, hermanos. Sí, en verdad, a los familiares la muerte causa dolor. Como yo digo, es un instrumento, es una situación agridulce. Agria porque tenemos esa tristeza de ver a nuestros familiares que partieron, cualquiera que sea. Y dulce porque nosotros entendemos, hermanos, a dónde va esa persona que conoció al Señor. La muerte es el comienzo de algo maravilloso para usted y para mí, hermanos. Pero para que lleguemos a ese punto, es necesario que en esta mañana hayamos comprendido muy bien que tenemos que pelear la buena batalla. Nosotros no estamos peleando la mala batalla, estamos peleando la buena batalla que nos da la oportunidad de salvación eterna. Y concluye el apóstol San Pablo diciéndonos en el último versículo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aleluya. Así es que el apóstol San Pablo no es egoísta, no solamente yo, porque he sido apóstol y he sido un predicador y un evangelista, etc. No, a todos. El ofrecimiento que nos da el Señor es a todos. Él vino a este mundo y fue a la cruz del Calvario por toda la humanidad, hermanos. Así es, Señor. No solamente por nosotros, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por toda la humanidad vino el Señor. Y Él quiere que todos seamos salvos. Y algún día entonces miraremos la gloria de Dios en nuestras familias y en nosotros mismos. Amén, hermanos. Amén. Inclinamos nuestros rostros, por favor. Padre bendito, estamos aún con vida. Y te pido, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, que nos ayudes a seguir peleando la buena batalla, Señor. Que nos ayudes, Señor amado, a constituirnos, Dios mío, en un ejército valiente, que te busquemos, que hagamos tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre. Mira cada familia que está aquí representada, Padre. Tú sabes, Dios mío, que a veces nuestro corazón se agita el saber que no vemos a nuestras familias como quisiéramos. Pero en esta mañana queremos dejar esa carga a ti, Señor, totalmente, para que tú hagas la obra. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros no podemos hacer nada ni por nosotros mismos, peor por nuestras familias. Pero sentimos tristeza muchas veces, Padre, de no ver a nuestros familiares como quisiéramos. Pero en ese día especial que vamos a conmemorar, Padre Santo, tu sacrificio en la cruz y aún tu resurrección que hemos cantado, te entregamos, Señor, a todos nuestros familiares, donde quiera que estén, para que tú hagas la obra perfecta como un día lo hiciste con nosotros. Bendice estas familias preciosas, Señor, a este pueblo tuyo que vino en esta mañana. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Vamos a preparar nuestros corazones para recibir la Santa Cena, hermanos. Manténganse en comunión con el Señor, mientras yo pido que nuestras hermanas Leti y Wanda pasen adelante, por favor, que me ayuden al compartimiento de la Santa Cena. Manténgase en comunión con el Señor y vaya pensando usted antes de recibir la Santa Cena. Yo quiero orar por cualquier petición que usted haga en esta mañana. Siempre el Señor que tenemos la Santa Cena nos escucha las peticiones más íntimas que tenemos. Así que vaya preparándose qué es lo que le va a pedir al Señor. Voy a pedir a la hermana Wanda que ore primero, después la hermana Leti. Padre bueno, Dios eterno, gracias Señor por esta bendición de poder estar en tu casa un domingo más, Señor, con nuestros corazones abiertos a ti, Señor, para agradecerte por este sacrificio inmenso que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor. Sí, Señor.
por amor, por amor, por amor. Gracias, Señor. En nuestra naturaleza humana nunca podremos entendernos, Señor. Pero te agradecemos porque a través del mismo tenemos entrada a tu reino para siempre, Amén. Señor. Gracias por tu promesa que un día te veremos cara a cara. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias porque fuiste allí con todo el amor por la humanidad, Señor. Que nosotros siempre tengamos presente en nuestros corazones y en nuestros pensamientos diarios, Señor, ese sacrificio inmenso, Señor. Y que podamos demostrarlo a este mundo que tanto necesita de ti, entender ese sacrificio para que vengan a tus pies, Señor. Para que sean salvos, Señor, porque de eso se trató, de salvar a la humanidad entera, Señor. Gracias, gracias por este sacrificio, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, Señor, y que seamos gratos delante de ti al participar de esta celebración grande, Señor, de que tú diste tu cuerpo y tu sangre por nosotros en la cruz del Calvario. Pido que perdones mis pecados, Señor, y el pecado de cada uno de los hermanos aquí presentes, Señor, y que podamos participar de esta cena con toda la limpieza del corazón que tú mandas y de nuestra mente, Señor. Gracias, gracias por ello, Señor. En el nombre de Jesús te oro, te agradezco todo. Amén. Amén. Gracias. Oh Señor, gracias te damos, Señor, en este día, en esta mañana. Señor, que un día tú dejaste tu diedad, Señor, y viniste a este mundo, Señor, para cumplir esa misión, Señor, de salvarnos, Señor, dar tu vida por la nuestra. Gracias, Señor, que ese día tú te entregaste totalmente, Señor. Que esa cruz, Señor, y ese dolor que sentiste, que tu sangre corría, Señor. Padre Santo, te damos gracias que en esta mañana podemos conmemorar esa ocasión. Señor, tomando de esta copa, Señor, que significa tu sangre preciosa, Señor. Límpianos, lávanos, Señor. Haznos más como tú, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Jesús. Amén. La congregación se pone en pie, por favor. Mientras recibe los elementos de la Santa Cena, continúe orando, por favor. Amados hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros y cerrar nuestros ojitos, y usted y yo le vamos a pedir al Señor un milagro de lo que más deseamos en nuestras vidas. Hable con el Señor un minuto, por favor.
Clame por un milagro en su vida. Padre bendito, tú has escuchado la petición de tu pueblo, Señor, has escuchado la mía también. Yo pongo en tu altar, en tus manos, Señor, para que nos concedas lo que te hemos pedido, Señor. De mes a mes, cuando compartimos la Santa Cena y nos acordamos de tu gran sacrificio, tú nos regalas las peticiones de nuestro corazón, Señor. Así que, Padre, este momento yo solamente te agradezco porque has escuchado la petición de tu pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Y la palabra del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Proceda, por favor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Proceda, por favor. Mi amado Jesús, te doy gracias porque este momento tú impartes una bendición especial a tu pueblo que estamos reunidos en este momento. Gracias te doy. Amén. Tomen asiento, por favor.